noches, bienvenidas, bienvenidos a Acontecimientos. Esta noche tenemos una segunda repetición de invitado en Acontecimientos. La semana pasada fue nuestro amigo Miguel Tinker Salas con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Hoy es Armando Bartra Vergés. Armando Bartra es un intelectual mexicano muy comprometido con los movimientos sociales, miembro del Instituto de Formación Política de Morena y además miembro del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, autor de innumerables textos, director de la Jornada del Campo. Y él nos va a hablar hoy de un excelente artículo que se publicó la semana pasada, que se llama Morena en su laberinto. Y este es el tema de esta noche. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenas noches. Por segunda vez, como les habíamos dicho, tenemos en Acontecimientos a nuestro amigo Armando Bartra. Armando, buenas noches. Bienvenido a Acontecimientos. Buenas noches, Chihuahua. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Acontecimientos. Aquí estoy efectivamente una vez más. Oye, pues mira, hace algún tiempo sacaste en la Jornada del Campo, que tú acertadamente conduces, un artículo, Morena en su laberinto. Luego, la semana pasada, actualizas ese artículo a la circunstancia actual de Morena. Y precisamente sobre eso queremos platicar esta noche. Si tú me permites, Armando, voy a tratar de seguir la estructura de ese artículo para nuestra entrevista de hoy, porque ha sido muy comentado, muy reenviado. Yo creo que fue de los artículos más reenviados entre la izquierda la semana pasada en las redes sociales. Tú comienzas haciendo un contexto de podríamos decir, este resurgimiento de la izquierda en América Latina como contexto global. ¿Cómo ves tú este asunto? Me parece absolutamente fundamental ubicarnos en un contexto latinoamericano. Todos somos desde hace muchos años conscientes de que vivimos en una globalidad, o más bien en una mundialidad, porque la palabra globalidad ya nos resulta peyorativa, que vivimos en un mundo único. Hoy vivimos más claramente en un mundo único con la pandemia. Y en el caso de América Latina, creo yo que cuando menos desde hace ya 22, 23 años, desde que Chávez inició un proceso de conversión hacia la izquierda de los gobiernos del Cono Sur, estoy hablando de Venezuela con la elección de 1998, en donde Hugo Chávez llega a la presidencia, y después todo el proceso que lleva a Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, en un momento dado Paraguay. Este fenómeno latinoamericano, cono-sureño fundamentalmente, es apasionante y lo sigue siendo. No es algo que terminó con un primer ciclo. Se decía, no, este es el ciclo de los gobiernos progresistas. Se le ponían comillas y se dudaba mucho de esto. Este fue un primer ciclo de un curso largo, un proceso de salir no solo del neoliberalismo, sino de estructuras más profundas y más prolongadas, que son las de un capitalismo absolutamente asimétrico e injusto. No se van a llevar 10 o 20 años, se van a llevar mucho tiempo más. Y si esto se va a hacer a través de una vía de pluralismo político y democracia electoral, como es la que se eligió en América del Sur, tendrá idas y venidas, ascensos y descensos. Concluyendo, terminó hace 5 años quizás un primer ciclo de este proceso emancipatorio, con la pérdida de gobiernos en Bolivia, con la pérdida de gobiernos en Argentina, en Brasil, con el viraje a la derecha del gobierno de Ecuador, con el cerco sobre Bolivia, y esto se está empezando a recuperar. Fue Argentina que regresó a la izquierda, ahora Bolivia que regresa a la izquierda, revirtiendo electoralmente un golpe. Esto es importantísimo para nuestra historia política. Por la vía electoral se revierte un golpe, y bueno, desde hace 2 años, el 1 de julio, México se incorpora a las izquierdas latinoamericanas. Si no vemos este espectáculo, si no vemos esta emocionante película, nos estamos perdiendo el show. México está en ese juego, y ese es un juego complicado, porque México entra 20 años tarde, más de 20 años tarde, y entra en condiciones muy diferentes. Cuando se inició este proceso en América Latina, eran tiempos de economía en ascenso, economía global en ascenso. El auge de las materias primas. Altos precios de las llamadas commodities, pues, ¿sí? Las materias primas.
significaba que países que dependían en gran medida del petróleo, del gas, que dependían en gran medida de la exportación agrícola, la soya, que dependían en gran medida de los minerales, encontraban un mercado boyante, podían crecer, podían desarrollarse. Hoy vivimos en una recesión que se profundizó con la pandemia y en una situación mucho más complicada. Y hoy es cuando México entra. Entonces, bueno, hay que reinventar el camino para salir del neoliberalismo, ahora otra vez con América Latina en ascenso. No es solo Argentina, no es solo Bolivia que ya regresó, no es solo Venezuela. Tenemos en Chile un fenómeno muy importante de un movimiento canalizado hacia una nueva constitución, salir del pinochetismo constitucional, que es lo que todavía marca a un gobierno muy de derecha como en Chile, a una izquierda electoral avanzando notablemente en Colombia. Iván Duque es un hombre que estaba cercado por los movimientos y está avanzando ahí un candidato como Petro, que estuvo a punto de ganar la elección pasada. Vaya, América Latina va, y si América Latina va, México no está solo, y si México no está solo, bueno, tenemos razones para ser optimistas. Esta es la primera entrada. La Esto es lo primera que me entrada. parece La muy segunda, optimista. tú dices, parte de este ciclo descansa en liderazgos fuertes. Correa en Ecuador, Cristina Fernández, Lula, pues Dilma, Bachelet, Hugo Chávez, Mujica, pero Evo Morales, esos liderazgos no son eternos, ¿no? Si tú señalas eso. Así es. Y de ahí haces un planteamiento a partir de eso. Sí, digo algo que voy a tener que repetir. Digamos, Hugo Chávez era un fenómeno de la política, era un tipo con una creatividad política extraordinaria, un hombre que venía del ejército, un hombre que había tratado de entrar por la izquierda a la política venezolana a través de un golpe de Estado militar progresista, que luego gana una elección arrasadoramente. Carajo, Chávez ganó por el 56% de los votos la elección de 1998, tres más Obrador, o sea, era arrasador, y Chávez era extraordinariamente creativo en política. Chávez se muere. Con esto no quiero decir que Maduro sea un torpe o sea un inútil, simplemente que el protagonismo de Chávez permitía enfrentar, digamos, tormentas que no es fácil enfrentar con otro personaje de menor calibre y sin institucionalidad política de izquierda. Creo yo que el partido de las izquierdas, el partido creado de hecho por Chávez ya en el gobierno, el Partido Socialista Unificado, el Partido Socialista Único de Venezuela, no está a la altura del reto, es un partido del gobierno, creado desde el gobierno. No quiero decir que sean enemigos del proceso, pero no pueden tener y no tienen autonomía. En el caso bueno, para hablar de alguien reciente, muy entrañable, Pepe Mujica, el hombre que gobernó después de Tabaré Vázquez y antes de otra vez Tabaré Vázquez en Uruguay, es un personaje, es un hombre de la guerrilla, es un hombre de la cárcel, es un viejo talentoso, entrañable, pues, repito, pero él dice, estoy viejo, el COVID me trae asoleado, yo tengo que andar en las calles, yo tengo que visitar gente, yo tengo que hablar con gente y no puedo, porque además tengo comorbilidades, señores, yo me retiro de la política. ¿Y qué hace uno cuando no tienes personajes de ese tamaño? Y así también se muere el primer gobernante de las izquierdas en Argentina, se muere Kirchner, pero Néstor. Cristina no puede mantenerse con el asedio al que está sometida, y a ti igual. Y yo creo que el otro fenómeno notable es que en Bolivia, a pesar del peso específico de un personaje como un hombre aymara, un hombre dirigente social como Evo Morales ya no logra en la última elección. Evo Morales y su compañero de fórmula, el vicepresidente García Linera, ya no logran un triunfo suficientemente amplio como para evitar la coyuntura que propició el golpe. Entonces, insisto, se desgastan los líderes. En otros casos, pues hay traiciones. Aquí, para el caso de México, yo creo que es importante decirlo.
Supuestamente Correa abandona la presidencia de la República en Ecuador con buen peso específico, con posibilidad de volver a ganar las elecciones, pero él dice, a pesar de que pudiera reelegirme, preferible no hacerlo y que entre otra persona. Y entra Lenín Moreno, que había sido vicepresidente, que era el hombre del partido, era el partido de las izquierdas en Ecuador, y de pronto se deriva hacia el neoliberalismo, y no solo eso, sino que obliga a Correa a exiliarse, y hoy está con denuncias penales. Es decir, hay traiciones dentro del propio partido, dentro de las propias izquierdas. De pronto un tipo se vuelve neoliberal, aunque se llame Lenín Moreno, pero se vuelve neoliberal. ¿Qué hacemos? Pues nada, el peso específico de Correa no sirve de nada cuando no hay un partido y no hay una organicidad. Y así sucesivamente. Hoy leía yo una entrevista, apareció en La Jornada, con el Con Arce, afortunado... Lucho Arce. Sí, no, con Luis Arce, el ya electo, y él decía, las organizaciones sociales no estuvieron a la altura. Cuando el golpe no hubo prácticamente respuesta. La gente estaba concertada, estaban divididos. Es decir, el golpe fue posible porque no había una organicidad social. Él no habla del partido, casi no habla del partido, pero sí de la organización social. O sea, no hubo respuesta al golpe, no hubo defensa real del gobierno que ya había sido electo por nueva ocasión. Es decir, hay que reconocer que hay una debilidad en estos gobiernos y que el peso muy importante que tienen los liderazgos, el carisma de los liderazgos, no sustituye al colectivo, no sustituye a los partidos, no sustituye a las organizaciones sociales. Repito una fórmula que ya he utilizado: el nuevo príncipe, entre comillas, el nuevo príncipe en el sentido de Maquiavelo, el nuevo príncipe que necesitamos para liberarnos en América Latina, es un nuevo príncipe colectivo, no una persona. Un nuevo príncipe colectivo son los partidos, son las organizaciones sociales. Es el nuevo príncipe como lo concebía Gramsci, no como lo concebía Maquiavelo. Y estos nuevos príncipes colectivos, estas inteligencias colectivas que nos hacen falta en América Latina, no existen en México, y Morena no lo es. Y es por eso que Morena está en crisis. Por eso, a ver, de ahí pasamos precisamente a tu siguiente planteamiento en tu excelente artículo. Tú dices, Morena está en crisis, está en un laberinto. ¿A qué se debe? Sí. ¿O en qué consiste y a qué se debe? Sí. ¿A qué ganó? ¿A qué ganó? Evidentemente. Es decir, si nos hubieran arrebatado nuevamente la elección, si no hubiéramos alcanzado el 53%, si no hubiéramos tenido los 3 millones de mexicanas y mexicanos que votaron, hicieron irreversible el triunfo, es decir, lo que yo he llamado un knockout, cuando el contrario está en la lona, pues aunque los jueces estén vendidos, digo, no lo pueden revivir. Entonces, el contrario quedó en la lona. Esto fue un knockout. Y esto fue un milagro político de un partido que tenía 4 años apenas de haberse registrado como partido. Esto fue un milagro. Ahora bien, cuando un partido político de izquierda gobierna por primera vez, y más si es un partido joven, y más si es en un país como México, que viene de una institucionalización de la revolución, en un partido prácticamente único, que después simplemente sustituido con las mismas mañas por el PAN en 2 sexenios, en un país así, en la llegada de un nuevo partido, de un partido de las izquierdas al gobierno que pretende una transformación profunda, una cuarta transformación, supone una crisis que implica, uno, a ese partido se le van a adherir todo tipo de oportunistas, porque los partidos que van de gane suman oportunistas. Esto es así, la gente se va sobre el árbol frondoso, sobre todo los más, los trepadores, los chapulines, la gente sin principios, pero también ciudadanía del común, que dice, pues si antes estábamos con el PRI, pues ahora hay que estar con Morena, porque es el ganón. Por otro lado, se pierden cuadros porque esos cuadros se van al gobierno. Por otro lado, se pierde la capacidad de liderazgo, porque era un liderazgo que todos reconocíamos en Andrés Manuel. Andrés Manuel escuchaba, Andrés Manuel discutía, pero Andrés Manuel tenía la última palabra y todo el mundo lo admitía, y esto evitaba que hubiera conflictos demasiado fuertes. Bueno, ahora no hay nadie que tenga la última palabra, y no queremos que haya nadie que tenga la última palabra, nadie. Entonces, necesitamos que todos tengan su palabra y que la última palabra sea un consenso. No hemos creado una dirección colectiva.
Tenemos una visión sexenal. Andrés Manuel se preocupó mucho porque quedara claro lo que iba a hacer en los primeros 6 años. Y dijo, y eso es lo que yo voy a hacer y después a la chingada. Después seguirá el país, pero yo lo que tengo que hacer es algo de en 6 años irreversible, correcto. Pero Morena es un partido político que tiene una visión estratégica y qué va a suceder dentro de otros 6 años y dentro de otros 6 años. Es decir, los cambios no son para un sexenio, los cambios son de largo plazo. No hay una visión programática estratégica, diríamos en los términos viejos. Hay un programa mínimo, el programa de lo que se va a hacer en el sexenio. No hay un programa máximo. Morena no está trabajando sobre esto y así sucesivamente. Y Morena está preocupada por algo que sí debe hacer, que son las campañas electorales. Si no se gana las mayorías legislativas el próximo año, esto va a estar de la chingada, no se puede gobernar igual como se está gobernando ahorita si se pierden estas mayorías. Y si se pierden gobiernos estatales importantes, esto va a ser un golpe severo. Y si se pierden municipios, va a ser un golpe severo. Morena es un partido político, Morena tiene que ganar elecciones y no estuvo bien su comportamiento, su desempeño en las elecciones de este año. Pero Morena tiene que ser algo más. No se van a ganar por elecciones porque se hagan bonitas campañas, porque se tengan bonitos candidatos o por el peso específico de Andrés Manuel. Ah, bueno, si son gente de Andrés Manuel, vamos a votar por ellos. No podemos seguir esperando que el presidente de la República nos gane las elecciones. Hay que ganarlas. ¿Y cómo se ganan elecciones? Con bonitas campañas o con participación social. Un partido que tiene presencia social, un partido que levanta las causas de la gente, un partido que está con las víctimas, se moviliza a favor de las víctimas, un partido que está con las mujeres y participa en el movimiento de las mujeres, un partido que defiende, para hablar en términos regionales, los derechos de las trabajadoras, de las maquiladoras, un partido que defiende los derechos al agua de los agricultores, un partido que se compromete políticamente, es un partido que tiene posibilidades. Si no lo hace así Morena, no va a ganar elecciones. Tú dices a partir de esto que hay dos concepciones del partido en Morena, a grandes rasgos. Sí, claro. Partido movimiento y partido, para ponerlo de manera muy sencilla. Sí. El partido movimiento no es una idea que se inventó con el primer congreso antes de que tuviéramos el registro. Ahí fue un debate y un debate fuerte, quienes pensaban que Morena era un movimiento que había surgido de la resistencia al desafuero, que había surgido en defensa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era Andrés Manuel López Obrador, y que era el claro candidato de las izquierdas, y a quien Fox quería sacar de la jugada. Bueno, fue un movimiento chilango, un movimiento de la Ciudad de México, pero que sacamos a la calle, carajo, 1.200.000. 1.200.000 personas en las calles. Es la marcha más grande, la marcha del silencio, es la marcha más grande en la historia de México. Pero esto tuvo repercusiones nacionales. Morena, el obradorismo, entonces, nace como un movimiento que iba más allá del PRD, de lo que en ese momento era el PRD, y que después se va a volver Morena. Morena era un movimiento, participó en la lucha en defensa del alza del costo de la vida, participó en la defensa del petróleo, participó en la defensa de la materia de trabajo de los compañeros del SME, participó en la defensa de los maestros contra las reformas educativas. Morena era un movimiento. En el primer congreso se discute, ¿queremos seguir siendo un movimiento y nada más un movimiento? No, porque entonces la vía electoral para transformar este país pues es impracticable para nosotros. Ya estaríamos sujetos a un partido que ya está en el Pacto por México, que ha perdido su carácter de izquierda, que era el PRD. Necesitamos construir un partido. Otros decían, pues necesitamos ser un partido en serio, es un partido que lucha por ganar puestos y ganar elecciones. Y otros decíamos, tienen que ser las dos cosas, tenemos que ser movimiento y tenemos que ser partido. Tenemos que ser no un partido solo de cuadros, tenemos que ser un partido de masas, tenemos que ser un partido no para los que venimos de la vieja izquierda marxista, no al modo del partido leninista, de una pequeña minoría bolchevique, con gran capacidad de decisión política y con mucha iniciativa. Necesitamos tener un partido de base, necesitamos tener un partido de masas, necesitamos tener un partido con mucha presencia en los soviets, en todos los soviets, para poner en Revolución Rusa. Esto quiere decir un partido que se comprometa con los sindicatos, un partido que se comprometa con las organizaciones campesinas, un partido que se comprometa con las organizaciones de colonos, con las organizaciones indígenas, con las mujeres, con los estudiantes, un partido de movimientos, un partido en movimiento y un partido electoral. Esto se ganó y esta es la definición actual de Morena, es un partido en movimiento. Sin embargo, dejó de ser un partido en movimiento de reivindicaciones de otro tipo, gremiales, sociales, cuando se concentró en la tarea
básica de ganar la elección del 18, y esto fue de 14 a 18. Claro, se participó en apoyo a los compañeros de Ayotzinapa, claro, se participó en apoyo de los maestros, claro, pero el centro era el asunto de ganar la elección del 18, el centro era trabajar territorialmente, el centro era estar en donde están las urnas, en donde están los votos, el centro era ir casa por casa, el centro era convencer a los vecinos de que votaran, el centro era hay que votar por todos los candidatos de Morena y no nada más por Andrés Manuel, necesitamos mayorías legislativas, esa era la tarea durante 4 años, esa fue la tarea. Y esa máquina electoral en la que se transformó Morena fue en alguna medida sacrificando o dejando de lado el activismo en las causas sociales. Hay que recuperar ese activismo en las causas sociales. Y esta es una visión de Morena, la visión de un Morena comprometido con los movimientos sociales, de un Morena comprometido con la reivindicación desde abajo, no solo asumida por el gobierno, de las causas más sentidas por la gente. Esto no quiere decir, uno, que no se va a apoyar al gobierno, hay que apoyar al gobierno. Dos, que se va a criticar al gobierno desde la perspectiva de la sociedad, sí, pero solo si el gobierno no entiende, no asume, no capta ciertas necesidades y nosotros que estamos abajo sí las captamos. Digamos, pues, el partido debe medir el agua a los camotes, cosa que no puede ser siempre el gobierno, no se puede. Andrés Manuel sigue siendo un hombre en contacto, sigue siendo un hombre que recorre el país cuando se puede, ahorita con la pandemia menos, pero Andrés Manuel no puede seguir siendo el medidor de la temperatura social. El partido sí puede serlo, el partido debe serlo, el partido debe entender que las causas se miran desde abajo y entonces el partido cumplirá su función de vocero de los movimientos sociales y también de instrumentalizador político de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales son gremiales, los movimientos sociales son parciales, van a lo suyo y demandan lo suyo, lo demandan a como dé lugar. El partido tiene que medir las posibilidades de los movimientos sociales en función de un proyecto conjunto, en función de un proyecto de país. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar en esta reforma? ¿Hasta dónde podemos llegar en esta demanda? En función de un proyecto nacional. Es una función de partido, es una función que no está cumpliendo Morena y es una función de un partido movimiento. La otra es que Morena debe ganar las elecciones del próximo año y debe ganar después las elecciones del 24, y esto es lo que lleva finalmente y está llevando, desgraciadamente, y esto es lamentable, a una rebatinga por las candidaturas. Y mientras Morena esté centrado en el problema de quiénes van a ser los candidatos y de quiénes van a ganar gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace que ganemos elecciones, mientras las cosas sean así, y si tienes dinero para además pagar tu campaña, mejor, mientras las cosas sean tener dinero para pagar las campañas y contar con que el presidente López Obrador te va a hacer ganar las elecciones, si esto sigue así, Morena se fue al carajo, y si Morena se va al carajo, la cuarta transformación va a empezar a renquear, va a empezar a patinar y no tenemos garantizados los cambios para el futuro. Entonces, sí, hay dos posturas, la del partido, que es una especie de nuevo PRI, una especie de movimiento revolucionario nacional, para ponerle las siglas, con las prácticas del PRI. Si tú estás en el PRI, tú tienes candidaturas; si tú estás en el PRI, tú tienes chamba; si tú estás en el PRI, tú tienes recursos que bajarán de los programas públicos, o la visión muy diferente de un partido movimiento, el Morena, que fue, yo creo, desde antes aún de ser Morena, desde la década, desde la segunda mitad de la primera década del siglo y después durante prácticamente toda la segunda década. Tú planteas 8 tareas para esto, que Morena tiene 8 tareas. ¿Podrías explicarnos a grosso modo? Sí. Mira, lo primero es depurar. Necesitamos no empezar a correr gente, no empezar no una purga. No es una purga, es algo diferente. A ver, si ahorita hay gente que está en Morena porque considera que ahí es en donde hay posibilidades y que hay que apoyar al observador y que hay que echarle porras. Y bueno, en el mejor de los casos hay que estudiar, ¿no? Hay que formarse políticamente, porque es algo muy exitoso y muy bueno que así lo sea. Los círculos de estudio, el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Política, que encabeza Rafael Barajas, el Fisgón, es algo que mueve mucho a la gente. La gente quiere estudiar, la gente quiere
que le den pláticas, que le den información, saber qué está pasando en América Latina, conocer historia de México, saber lo que es el neoliberalismo. Está muy bien estudiar, pero esa gente está estudiando, no se está movilizando. Es loco que sea un partido con círculos de estudio y sin comités de base. ¿Cómo es posible que haya círculos de estudio y no comités de base? En mis tiempos había células de militantes que tenían círculos de estudio con simpatizantes. Hoy hay círculos de estudio, pero no hay células de militantes, no hay comités de base. Esto no puede ser. Entonces, el partido tiene que depurarse, pero depurarse sobre la base de que estar en este partido es estar militando, es estar en la medida del tiempo del que dispones, porque tú trabajas, eres campesino, eres obrero, eres estudiante, eres ama de casa, pero el tiempo del que dispones, pues dedícalo a organizar a los vecinos, dedícalo a formar grupos estudiantiles, culturales y políticos, dedícalo a promover el sindicato si no lo hay en tu fábrica, o a democratizarlo si ya lo hay, a trabajar en la creación de cooperativas en el campo, que los programas públicos no lo van a resolver todo si los campesinos no se organizan. Milita. Y si eres un oportunista, cabrón, que lo único que quieres es quedar en un puesto y te dicen, no, pues ahora vas a tener que militar, pues a lo mejor te sales del partido porque francamente es muy costoso, ¿no? Entonces, uno se depura por la vía de que el activismo es incompatible con el oportunismo, y el oportunista que se vuelve activista y que va a los mítines y que visita casa por casa y que está en las redes sociales dando la batalla y que construye ideas nuevas, ese oportunista se vuelve militante y deja de ser oportunista, no hay bronca, no hay que correr a nadie, hay que probar a la gente en la práctica y en la acción. Todos los que hemos sido militantes de izquierda de mucho tiempo sabemos que la gente se prueba en la práctica, sabemos que es en la acción, sabemos que pues hay que estar ayudando a los movimientos y sacrificando tiempo y desgastándose. Y esto hace que la gente se pruebe. Sabemos que este compañero jala porque jala, no porque tenga otro tipo de cartas credenciales. Decía Lenin, para poner ejemplos, que se vea que los 80 años semicumplidos que tengo me sirvieron para algo. Decía Lenin, si tenemos policías en el partido de los bolcheviques, pues no hay mucho problema, los ponemos a militar, los ponemos a trabajar, los ponemos a hacer volantes, los ponemos a escribir, y si los hacen y todo eso, pues no importa que sean policías, finalmente están trabajando para nosotros. Es decir, no se trata de pulgarse, no se trata de mirar al compañero de al lado y decir, será un oportunista, estará aquí nada más por los puestos, será un trepador. Lo que hay que hacer es ponerse en acción. Y cuando uno se pone en acción, uno no le pregunta al compa de al lado, oye, ¿tú votaste, te tocó en la consulta? Sí, te tocó en la consulta. Oye, ¿por quién votaste? ¿Por Porfirio o votaste por Mario? Me vale madre, si estamos en una manifestación, si estamos organizando un sindicato, pues no es tan importante si votaste, si es que te lo preguntaron, por Mario o por Porfirio. El problema es otro. Yo creo que esto es lo que permitiría resolver el primer punto, y nada más el primer punto. El segundo punto es que hay que formar cuadros, porque buenos cuadros, gente capaz, gente con habilidades, gente con conocimientos, gente probada, se fue al legislativo, se fue a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y sobre todo al gobierno federal. Necesitamos formar cuadros. Los cuadros se forman estudiando, pero los cuadros se forman y se foguean luchando y militando. Entonces, no podemos formar cuadros en escuelas, ¿no? Vamos a formarte y vas a ser un buen presidente municipal. Bueno, si no te involucraste en los movimientos de tu municipio, si no te conoce la gente, si no eras el primero en las batallas que preocupaban a la gente de tu municipio, no vas a ser un buen presidente municipal, por más que hayas pasado por una escuela de municipalismo, aunque no esté mal que hubiera una escuela de municipalismo. Entonces hay que formar a la gente. Otro tema importante es tener una visión estratégica. No estoy yéndome por orden. No es un asunto de si Andrés Manuel le va a alcanzar o no le va a alcanzar para hacer una reforma fiscal, una reforma a la carga impositiva más progresiva y suficiente. Pues esperemos que sí. Andrés Manuel dijo que de momento no, pero que más adelante sí. Pero hay que seguir trabajando por una visión distinta de los aportes que deben hacer a las finanzas públicas los diferentes sectores. Y es una batalla que sí puede dar Morena y que no puede dar el presidente. En el momento en que les empieza a decir a los empresarios que ahora sí va en serio y que van a tener que pagar en serio, pues entonces empiezan a replegar. Lo que dice Andrés Manuel es, bueno, no les voy a aumentar los impuestos, simplemente páguenlos. Órale, es lo que él puede decir, porque es gobierno. Nosotros tendríamos que tener una visión de más largo plazo. ¿Cómo se van a reconstruir las finanzas públicas? Andrés Manuel tiene que decir, bueno, no vamos a
a contraer deuda y vamos a salir adelante sin necesidad de contraer deuda, pero el partido no puede sujetarse a la lógica solo del gobierno de no contraer deuda. ¿Bajo qué condiciones? Dicen los economistas, sí puedes contraer deuda para crecer y con esto pagar la deuda. Son discusiones que tienen que ver con el mediano, con el largo plazo. Andrés Manuel ha dicho, bueno, no le podemos quitar las concesiones a las mineras que ya las tienen, no le podemos quitar las concesiones sobre los mantos petrolíferos a las empresas que ya los tienen, ¿no? Porque armas un desmadre, te vuelves un Estado perseguido, acosado internacionalmente por los abogados de las empresas. Pero en algún momento tendremos que recuperar una mayor presencia de los intereses de la nación en la minería, de los intereses de la nación en el petróleo, y así una y otra cosa. Necesitamos una visión estratégica y bueno, necesitamos discutir si el concepto de socialismo todavía tiene algún sentido para algunos compañeros de Morena. El socialismo es la perspectiva y en esto hay que pensar. Otros dirán que no, que el socialismo no tiene sentido. Otros dirán que un socialismo democrático. Otros hablarán de lo que sea. Tema, una economía social y solidaria. Ahí está en los programas de Morena, ahí está en todos lados. ¿Quién caramba se está impulsando cooperativas? De Morena. ¿Quién está trabajando en la creación de cooperativismo? Hoy está tronando la economía de las familias que viven al día, la familia del autoempleado, la familia de la señora que vende tamales en la esquina, la familia del que va a dar servicios de plomería casa por casa. Están tronando todos ellos, son la mitad de la población. ¿Cómo puede la tiendita de la esquina, cómo puede la señora de los tamales tener más capacidad, resiliencia, que le dicen ahora, frente a los embates de las crisis? ¿Cómo puede ser resiliente la economía popular, pequeñita, familiar, doméstica? Pues asociándose, haciendo cooperativas. Si tú quieres organizar desayunos para los niños, pues tienes que hacer una cooperativa de las madres de familia. Si quieres arreglar la calle y no viene el municipio, no viene el gobierno del estado, bueno, pues entonces tienes que hacer una cooperativa. Organicemos cooperativas abajo. Tenemos programas para el campo, programas que no están mal, programas como Sembrando Vida, programas como Producción para el Bienestar, incluso los programas de créditos, los programas de precio de garantía bien utilizados, pero no estamos creando la contraparte campesina para hacer que estos programas sean verdaderamente utilizados. Es decir, hay una contraparte social. El PRI lo que hacía era bajar los recursos y crear clientelas. Pero lo que tú tienes que hacer no es bajar recursos y crear clientelas. Esto es gestión priista, esto es gestión corporativa. Lo que tú tienes que hacer es crear la contraparte social, y la contraparte social de los programas es la organización social. El gobierno cambia las leyes laborales, el gobierno va a modificar los términos del outsourcing pronto, ya está anunciado. Bueno, nosotros tenemos que crear los sindicatos, nosotros tenemos que negociar los contratos colectivos, nosotros necesitamos reivindicar las alzas de salarios. Eso es todo lo que no estamos haciendo y esto son tareas de Morena. La organización desde la sociedad, la cuarta desde abajo, la cuarta a nivel de piso, mover, he dicho, la elefanta reumática, que es la sociedad mexicana, que Andrés Manuel mueva su elefante reumático, que es el Estado mexicano. Pues para eso se metió, para eso es presidente, es su bronca. Hay que mover al Estado mexicano, es un elefante reumático. Hay que mover a la sociedad mexicana, es una elefanta reumática. Esto es chamba de nosotros, de los sindicatos, de las asociaciones campesinas, sí, también de las ONGs, también de las organizaciones civiles y de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. ¿No hay cierto temor sobre esto? Discúlpeme, permíteme interrumpirte, que digan, si movemos a la sociedad, vamos a estar en contra del presidente. Si movemos a la sociedad, van a pensar que estamos protestando contra la política. ¿No existe cierto temor de esto? Claro, claro. Con tal de que no sea el temor del presidente, todo está bien. Yo creo que sí, que algunos compañeros piensan honestamente que la reivindicación razonada, sensata, consciente de las necesidades sociales va a conducir inevitablemente a choques con las posturas de un gobierno, que es compatible la reivindicación de las necesidades sociales y de las urgencias sociales con la política de gobierno, y que por lo tanto todos los gobiernos son iguales y todos los gobiernos son enemigos, y entonces lo que hay que hacer es estar en los movimientos sociales y confrontarte con el gobierno, es una.
O la otra, pues no hay que estar en los movimientos sociales y hay que estar con el gobierno y hay que decirle a la sociedad, pues, espérate tantito, el gobierno lo está haciendo y lo está haciendo bien. No es posible. La organización de la sociedad es la contraparte indispensable para, primero, que el gobierno pueda operar sus decisiones políticas correctas y, segundo, para que el gobierno pueda saber qué es lo que es urgente en la sociedad, qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede, qué es lo que debe ser primero y qué es lo que debe ser después, y para esto tiene que haber una sociedad organizada y demandante. Las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo, pero tiene que suceder de tal modo que haya una mediación política. No es el asunto de desátense los movimientos sociales y entonces va a haber una cuarta transformación desde abajo, porque los movimientos sociales son particularistas y lo sabemos que nos hemos estado ahí. Y uno está luchando contra, qué sé yo, contra la minería tóxica, contra la minería a tajo abierto, contra esos cráteres lunares que ahora se hacen para extraer unos gramos de oro, unos gramos de... Si uno está en contra de esto, pues uno se vuelve un radical. Y cuando uno se vuelve un radical empieza a decir, estamos en contra de ese tajo, estamos en contra de ese tóxico, estamos en contra de toda la minería, toda la minería. Y entonces decimos, exigimos al gobierno que cancele todas las concesiones mineras. Bueno, si ese es el movimiento de los que están en contra de tal o cual mina, pues en efecto, entonces esto va a ser en contra del gobierno, porque un gobierno no puede cancelar toda la minería, para nada. Bueno, sí, pero lo que sucede es que lo que estamos haciendo es transformando a través de las ONGs y de las redes y no de los movimientos sociales una demanda justa. Esta minera está contaminando mis mantos freáticos, esta minera está acabando el agua con la que yo regaba, esta minera está destruyendo el cerro en el que yo vivía, en una demanda fundamentalista de muera toda la minería. Bueno, ¿para qué están los partidos? Para modular la demanda social. Es decir, la demanda social es legítima, pero la demanda social tiene que modularse en función de la coyuntura, de la correlación de fuerzas, de las condiciones posibles. ¿Qué es lo que es posible ahorita? ¿Qué es lo que no es posible? Allá tienen ustedes una bronca con el agua, hasta dónde se puede o no se puede pagar lo que se le tiene que pagar a los gringos y al mismo tiempo garantizar que va a haber agua para el riego de aquellos que con pleno derecho exigen agua para el riego. Hay que modular las demandas de unos y otros. Si no se modulan las demandas de unos y otros, lo que hay es choque de trenes. Si hay choque de trenes es malo para todos. Entonces, no basta con decir, no, pues los usuarios del agua para riego, pues que se organicen y que se movilicen. Pues si así es, los que van a intervenir son partidos políticos que van a utilizar esto en contra del gobierno. Ah, no, pues necesitamos intervenir los partidos políticos que no están en contra del gobierno para defender el derecho de los regantes y al mismo tiempo defender las políticas del gobierno. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Me cae que se puede. Si no se pudiera, ¿para qué existen los partidos? Pero eso es algo que no estamos ni siquiera intentando. Y puede haber momentos difíciles, puede haber momentos en que tu militancia en un sindicato y tu adscripción a un gobierno te pongan en tensión. Si tú eres maestro de la CENTE y estás por una reforma educativa muy radical y el gobierno abre un debate, una discusión, mesas de trabajo sobre la reforma educativa, probablemente tu corriente sindical de la CENTE, los maestros democráticos de la CENTE, va a decir, no, lo que hay que exigir de esta reforma educativa es esto y esto y esto y esto. Y esa es la condición, si no, no aceptamos la reforma educativa y el gobierno va a decir, pues espérate, la reforma educativa es consensada, tenemos que tomar en cuenta a otros actores también. Y entonces te va a estar cabrón, ¿a quién obedeces? No, ya la asamblea decidió que esto tiene que ser así, sí, pero es que el gobierno está planteando que no se puede. Bueno, eso es hacer política, reconciliar intereses que no siempre son coincidentes, pero para eso necesitas estar ahí en medio, es decir, entre la sociedad por un lado y el gobierno por el otro lado, con una pata en cada lado. Porque gobiernas, porque tienes presencia en el legislativo, porque haces leyes, porque negocias con el gobierno, con la autoridad que te da el ser el partido que lo designó y que lo apoya, pero al mismo tiempo tienes la credibilidad de que estás con los movimientos sociales. El movimiento de las mujeres, que es un movimiento importantísimo. Si no está Morena en el movimiento de las mujeres, el movimiento de las mujeres se va a conducir como se ha conducido, con radicalidad e intransigencia en la defensa de sus intereses como género, lo cual es absolutamente importante y absolutamente fundamental,
pero habrá corrientes que utilizarán el movimiento para una confrontación con el gobierno, por cuanto que el gobierno y todas las instituciones son enemigas por principio y por definición, corrientes más bien de carácter anarquista o neoanarquista. Ok, pero hay que estar ahí, hay que tener el derecho de decir estas compañeritas aceleradas, por más que sean confiables y por más que estén arriesgando el pellejo y por más que sean admirables desde muchos puntos de vista, están equivocadas, no va por ahí. La causa de las mujeres no va a avanzar seriamente por la vía de estar madreando a las mujeres policías. Estoy hablando de las marchas de las mujeres en la Ciudad de México, no es madreando mujeres policías, que además es una cobardía porque tienen la orden de no responder. Entonces, compañeritas, están ustedes equivocadas, no va por ahí, no va por la vía de ponerle bombas molotov a la Puerta Mariana. Pero ¿cómo les vas a decir esto a las compañeritas que se andan jugando el pellejo y que andan enmascaradas y que andan encapuchadas si tú no participas en el movimiento? Y estoy hablando de tú, mujer de Morena, y hombre también, aunque estés en la banqueta nomás echándoles porras. Si Morena no se vincula con el movimiento de las mujeres seriamente y no lo apoya seriamente, no tienes derecho a criticar dentro del movimiento las corrientes equivocadas. Más apoyan el movimiento de las mujeres nuestra secretaria de Gobernación, que tiene un discurso absolutamente aceptable en términos, no hay por dónde cacharla, pues dice lo que debe decir, que Morena no se define, ¿no? Bueno, ya dije mucho. Estas son algunas de las cosas que hay que atender. Hay otras más, hay algunas más, pero yo creo que son estas las cuestiones fundamentales que habría que atender. ¿Cómo ves ahorita, ya para ir dándole cierre, la situación luego de las encuestas? Iba a decir la elección, pero no fue una elección, fue una selección, de la dirigencia, o presidencia y secretaría general de Morena, de acuerdo a como lo señaló lo prescribió el tribunal al instituto y se hicieron las encuestas. ¿Cómo ves la situación en Morena ahorita? Mario Delgado queda presidente, Citlali Sí, Hernández de secretaria general, Porfirio se revela, ¿no? Se revela con B, ¿sí? sí. Mira, yo creo que esta confrontación natural de las diferentes concepciones políticas que se tienen sobre Morena, porque además hay diferentes concepciones de lo que se piensa que debe ser el gobierno de la Cuarta Transformación, no es solo un problema de Morena. No es solo un problema, dos visiones del partido, dos visiones de la cuarta, porque son dos visiones del papel que tiene que jugar el partido en la cuarta. Y esto es una definición de la cuarta. Una idea de que el partido debe ser simplemente el instrumento electoral del gobierno, o la idea de que el partido debe ser un coadyuvante del gobierno a través de posicionar las reivindicaciones, las causas, la organización y las tareas de la sociedad. Esas dos posturas se venían enfrentando, de hecho, implícitamente desde antes. Se venían enfrentando desde hace mucho tiempo dentro de Morena y después, una vez que se gana la elección, una vez que entra la nueva administración, una vez que Andrés Manuel y su equipo en el gobierno federal y las mayorías legislativas ocupan sus espacios, entra el conflicto en Morena. Y este conflicto se expresa de muchas maneras. Una de las maneras es la inmovilización de Morena. Esto ya casi no se habla. Lo que yo siento es que después de la campaña electoral, después del 1 de julio, Morena se queda quieta, Morena está en stand-by. Pero ese stand-by es un stand-by premeditado. O sea, no hagan ruido, miren, calladitos se ven más bonitos. Ahorita la tarea es, y es complicada, es ocupar este espacio que es el gobierno, y es empezar a hacerse cargo del Estado, y es cuidarse de los enemigos que nos van a echar encima, y es ver que los empresarios no se aceleren, y es ver que los gringos no los maltraten. Era muy complicado el momento de la transición, el nuevo gobierno, Andrés Manuel y su equipo en el gobierno federal y en los legislativos estaban en una tarea muy complicada. Yo creo que en ese momento la consigna implícita o explícita fue no le muevan. Ahí quédense, ahí están bien, ahorita no hay elecciones, ahorita ya ganamos, dennos chance. Yo creo que fue un error inicial. ¿Stand-by? ¿Cómo stand-by? No puede ser.
O sea, perdón, voy a irme no muy largo. Yo estuve el 1 de julio en el Zócalo y escuché a Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo y era conmovedor el asunto. Y Andrés Manuel López Obrador era el líder opositor de siempre, era el candidato antisistema, era el hombre de la oposición hablando en el Zócalo con sus bases sociales movilizadas. 2 días después, o un día y medio después, eso era el 1 de julio o el 2 de julio. El 3 de julio, en un salón, en el Salón Luz, muy cerca de donde estaban las oficinas de Morena y habían estado siempre, Andrés Manuel se sentó frente a una audiencia de 300 gentes que eran su gabinete ampliado, posible y potencial, y durante 3 horas nos explicó cómo debía ser el gobierno. Es decir, Andrés Manuel pasó de ser un líder opositor a 2 días después, menos de 48 horas después, a ser el presidente de la República. Y era el presidente de la República diciendo lo que había que hacer en Hacienda, lo que había que hacer en la Secretaría de Agricultura, lo que había que hacer en el trabajo, lo que había que hacer en el movimiento indígena con un nuevo INPE, etcétera. Andrés Manuel transitó de un activismo a otro activismo. Morena se quedó viendo. Morena no hizo de inmediato, en esa semana, después del triunfo, una reunión para decir, bueno, ahora, ¿cuál es nuestro espacio? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué nos toca hacer? No le vamos a ir a preguntar a Andrés Manuel qué es lo que vamos a hacer, tenemos que decidirlo nosotros. Hay que volver a reactivar los sectores. No puede ser que tengamos solo una Morena solo territorial. No puede ser que tengamos solo las secciones, necesitamos tener los comités de base, hay que reactivar los comités de base. No puede ser que tengamos solo el programa del gobierno, ya somos el gobierno, ahora es el programa del gobierno, pero ¿cuál es nuestra visión estratégica? Necesitamos definir una visión estratégica. Nuestros mejores cuadros ya se fueron al gobierno, necesitamos poner a nuevos cuadros en esto. Sí, o sea, Morena debió haber hecho lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador 2 días después de la elección, empezar a tomar las riendas del gobierno. Morena no tomó las riendas de lo que debía ser el partido gobernante, no el partido opositor, el partido no electoral, sino el partido para construir desde abajo. Nunca lo hicimos, se fue un stand-by premeditado, consciente. Jacob Polensky inmovilizó al partido porque yo creo que ella pensaba que lo mejor que podía hacer era inmovilizarlo y tratar de ganar las elecciones, ganar elecciones, ese era su trabajo. Sin pensar en malas intenciones y torpezas, yo creo que su idea era quédense quietos, ahorita no hagan ruido. No puede ser, no puede ser. En ese sentido no puede ser. Entonces, en esas condiciones lo que sucede es que la gente que tiene interés en controlar el partido, no en mover al partido, no en movilizar al partido, no en recrear o refundar el partido, sino en controlar al partido, empieza a judicializar, empieza a utilizar los instrumentos de el tribunal o del instituto para judicializar. Íbamos a hacer un congreso que hubiera sido muy importante, estaba a medio camino el congreso y estaba muy avanzado el congreso, con tropezones y todo, es un partido nuevo, y somos de izquierda, caramba, no más falta que no hubiera tropezones y conflictos y confrontaciones, y nos impiden realizar el congreso. Luego vienen iniciativas, vienen una serie de convocatorias que nos las echan para atrás, y luego viene el COVID, y luego viene, es decir, la judicialización vino a crear una situación insostenible. Judicializado el proceso y transformado el tribunal en la máxima autoridad dentro del partido, es decir, por encima del partido, por encima de la militancia, por encima de los estatutos, por encima de las instancias y de las estructuras. Entonces, cualquier cosa que sucediera iba a estar mal. Cualquier cosa que sucediera iba a estar mal. No podía salir de una modalidad de designación de presidente y de secretario general, no podía salir de una designación de presidente secretario general definida por el tribunal y operada por el INE, no podía salir una buena elección. No era posible. Y si saliera por alguna suerte de milagro de la consulta, precisamente los que uno pensaba que eran los mejores, no iba a haber legitimidad, porque tú fuiste designado como si se tratara de ponerle nombre, lo he dicho, a un elefante que nació en el zoológico, ¿no? Bueno, entonces sí le puedes consultar a la ciudad. ¿Le gustan a usted los animales? Sí, bueno, entonces ¿por quién vota? ¿Por Mario o por Porfirio? Ah, perdón, me equivoqué. No es eso, no es eso. Cualquiera hubiera sido ilegítimo, cualquiera. Ilegítimo, no quiere decir que fuera una persona inadecuada, que fuera un traidor, a lo mejor resultaba que salió el bueno,
Algunos pensamos, muchos pensamos que Citlali es una compañera envidiable, desde todos los puntos de vista, tiene una trayectoria que viene del movimiento social y yo creo que está muy bien y que qué bien que está ahí, que lo va a hacer bien, pero esa no era la manera de elegirla, esa no era la manera. Yo si hubiera tenido que elegir entre Mario y Porfirio, bueno, en términos de figura histórica y el peso específico que tiene un señor como Porfirio Muñoz Ledo en la historia de este país, no en la coyuntura actual, no en Morena, en la historia de este país, es de los grandes personajes de la historia morena de México, no hubiera quedado ninguna duda. Mario Delgado puede ser o no un legislador consecuente, o puede haber sido un funcionario público menor, también consecuente, ese no es el tema. Pero no es un asunto de valorar las figuras y su credibilidad, es el problema de designar dirigentes que tienen un reto específico. Si tú me pones, si yo tuviera que juzgar, te diría, bueno, pues ni Porfirio era la personalidad más adecuada, sí el garante, pero simbólico y político, estratégico, pero no la personalidad política de mover a un partido que hay que mover. O sea, para subirlo a la elefanta reumática, pues mejor buscamos a otro con un poquito menos años, ¿no? Algunos ya no damos para esos trotes. Y Mario no tiene el perfil en lo más mínimo, más allá de las vinculaciones políticas que se le atribuyan o que tengan. Yo pienso en personajes como Alfonso Ramírez Cuéllar, creo que en el rato que tuvo lo hizo muy bien, es el tipo de perfil. ¿Por qué? Bueno, porque Alfonso es un cuate que viene del movimiento social, es un cuate que viene de las luchas campesinas, de las luchas de los deudores, es un organizador del Barzón, luego es una gente que ha tenido un papel destacado y combativo en el legislativo, que sabe lo que es de tratar de negociar el gasto público, es decir, es un cuadro probado. Entonces le toca pues salir ahí adelante con una presidencia temporal, provisional, y lo hace muy bien. Bueno, es el tipo de gente que necesitábamos, pero con eso no íbamos a poder participar de manera significativa en una designación por encuesta. Entonces pues, se hizo la encuesta como se hizo, y salió pues lo que salió, podía haber salido otra cosa. Necesitamos hacer otra cosa. Hoy se ha planteado con mucha insistencia, y con esto termino mi artículo, y si quieres termino esta intervención, diciendo que se requiere la unidad dentro del partido. Y esto es verdad, se necesita la unidad dentro del partido. Y la unidad es algo que aquellos que tienen liderazgo, aquellos que, por ejemplo, han sido elegidos o designados para ciertos cargos y tienen liderazgo, aquellos que ya tenían liderazgo porque ya estaban designados en ciertos cargos, estoy pensando en Berta Luján, estoy pensando en quienes ahora han sido designados, estoy pensando en Citlali, estoy pensando en Mario, que fue designado, quienes están ahí, el propio Alfonso, que está, digamos, entregando los bártulos, y otros personajes del partido necesitan acordar, necesitan sentarse a discutir, necesitan encontrar una base para la unidad. Pero es de cúpula. Qué bueno que las cúpulas se pongan de acuerdo, que hablen, que no sean tercos, que sean comprensivos, que sean... pero esta no es la unidad. La unidad se construye abajo. La unidad se construye abajo y solo abajo se construye. No puede decir, ya se pusieron de acuerdo los líderes, solo acompañarlos a jalar todos juntos y ya estamos unificados. No chingues, eso no es así. No es así. La unidad se construye abajo. La reconciliación, si es que tiene que haber reconciliación, es abajo. Cuando veamos que estamos en la misma batalla, cuando veamos que no éramos enemigos, cuando no, si te hubieran preguntado por quién hubieras elegido, cuál era el tuyo, a quién le ibas. No, no es así. Si la unidad no se construye abajo, no tiene sentido. Pero además, si la unidad se construye abajo, se tiene que construir en la acción. No son conciliábulos abajo, ¿no? A ver, júntense, compañeritos, tú que estabas en esta posición y tú que estabas en esto, y ya, dense las manos y pónganse de acuerdo. No es así. Es en la acción, es en la actividad, es decir, a ver cuáles son las prioridades ahorita, hay que salir a la calle porque queremos que se juzgue a los expresidentes, cabrones, hay que sacar adelante una votación suficiente para que se haga la consulta, y hay que sacar adelante la consulta, si no los cabrones expresidentes se van a salir vivos de esto. Y estoy planteando algo trivial, pero algo que puede ser movilizador. Hace unas semanas, hubo una movilización importante de gente de Morena en torno al tema de juntar firmas suficientes para chingarse a estos cabrones que jodieron al país. Así, por esa causa jodida, ¿no? La venganza, no, así, queremos sangre.
y como queremos sangre, queremos sacar firmas. Y yo recuerdo que estuve en algunas reuniones virtuales y la gente decía, pero ¿quién está convocando a las llenar firmas? ¿Qué te importa, cabrón? En eso estamos todos juntos. Sí, pero ¿quién las va a llevar a la Ciudad de México? ¿Qué importancia tiene? Sí, pero ¿quién las va a recibir? ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la redacción? En ese momento se superaron las divisiones porque había que juntar 1,000,000 y pico de firmas y se juntaron. Es en eso en donde se puede construir la unidad, en un activismo compartido. Y entonces esta unidad tiene un contenido político. La unidad se construye en torno a causas, en torno a luchas. La unidad tiene un contenido político si se hace desde abajo. Entonces construyamos la unidad desde abajo con un contenido político y esta será una unidad que cuente. Por ahí dijo en su discurso de despedida Pepe Mujica una frase que como las de él no tienen desperdicio. Dijo, en política no hay sucesión, hay causas. Eso es. En política no hay sucesión, hay causas. El problema hoy de la política en México, de Morena, etcétera, es que está pensada en términos de sucesión y no en términos de causas. Pensemos en términos de causas. Y si pensamos en términos de causas, incluso la sucesión, que es muy importante, la sucesión en la presidencia de la República, la sucesión en los cargos, en las sucesiones que haya que decidir, se resolverán. Pero si seguimos pensando en sucesiones y no pensando en causas, esto no tiene salida. Pensemos en causas, movilicemos en torno a las causas, unámonos en torno a las causas ahí abajo y resolveremos el problema de la sucesión. Y si ya se resolvió mal el problema de la sucesión, bueno, ni modo, habrá que tragar camote, habrá que aguantar, pero hay que seguir adelante trabajando por las causas abajo y construyendo entonces las futuras sucesiones de mejor manera. Una vez más, Pepe Mujica es la línea a seguir. Pues terminas con un eslogan que hemos estado manejando hace mucho tiempo, que es las causas nos unen. O sea, los puestos nos desunen. Los puestos muchas veces nos desunen. Nos decían los campesinos del Frente Democrático, estamos muy bien, Víctor, pero cuando llegan las elecciones empezamos a pelearnos entre nosotros, ¿eh? Porque era la lucha por el puesto y no la lucha por la causa. Entonces, la mejor manera, yo creo, de sintetizar lo que tú señalas, unidad, pero unidad en acción, es unidad en torno a las causas, porque las causas no son para nada más manejarlas como una justificación verbal, sino las causas son una acción desde abajo, ¿verdad? Desde la gente. Armando, pues realmente qué fulgurante exposición acabas de hacer sobre la situación de Morena, autocrítica propositiva, invitando a ver para adelante sin ahorrarte comentarios críticos, haciéndolos y sin embargo señalando qué es lo que toca hacer en este momento. Yo te agradezco mucho y insistirle a la gente, lo está diciendo Armando, que es miembro del Instituto de Formación Política de Morena, es un activista intelectual, pero intelectual desde abajo. Hace muchos años conozco a Armando y es excelente también como intelectual. Y pues no nos queda más que agradecerte, Armando, y agradecerle a todo nuestro público. No, agradecerles a ustedes, agradecerle a Chihuahua, agradecerle a Víctor, muy particularmente. Me siento extremadamente cómodo hablando con Víctor, casi hoy no lo dejé hablar porque él me hizo preguntas que requerían respuestas largas, pero me siento extraordinariamente cómodo en este programa y platicando con Víctor porque sé que nos entendemos y nos entendemos por lo mismo que ahora está diciendo, porque nos hemos encontrado en las causas, nos hemos encontrado en las luchas, nos hemos encontrado en los movimientos, nos hemos encontrado sobre todo en el movimiento de los campesinos, pero en general en las luchas y en las causas. Y con la gente con la que uno marcha juntos, la gente con la que uno se encuentra en las causas, es gente en la que uno puede confiar. Yo confío plenamente en Víctor Quintana, creo que él confía en mí. ¿Por qué? Pues porque hemos estado en el, ahora sí que in the way, ahora sí que en el camino. Muchísimas gracias, Armando. Pues muy buenas noches. Esto fue
acontecimientos para todas y todos ustedes. Bueno, esto fue Armando Bartra, Morena en su laberinto, y yo agregaría, ¿y cómo salir de él? Agradecemos mucho su atención, su participación en este programa, porque no nada más le pidamos que estén atentos, sino que nos envíen sus comentarios. Acuérdense, el Facebook es Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúscula, lo mismo Instagram, el canal de YouTube, lo mismo, Twitter, Víctor Quintana S, las iniciales también con mayúscula. Que pasen muy feliz semana, pero sobre todo que pasen muy sana semana. Cuídense, por favor. Sana distancia, uso de cubrebocas, lavarse las manos y, más que nada, quedarse en casa. Sano y feliz día de todos los difuntos y feliz semana. Muchas gracias.